Empezamos conociendo qué es una crisis. Una crisis es un estado temporal de alteración o desorganización emocional que se produce a partir de una situación inesperada que vivencia una población. Esta situación al mismo tiempo puede ser percibida como amenazante e imposible de resolver. Las crisis provocan pérdidas, tanto para las personas como las comunidades, y requieren de numerosos esfuerzos y recursos para poder ser superadas. Desde un punto de vista psicosocial, los eventos críticos son concebidos como una fuente de estrés para el individuo y la sociedad. Además, estos pueden catalogarse de diferente manera. Cuando hablamos de un accidente, hablamos de un evento donde los individuos afectados pueden ser fácilmente localizados, es decir, pertenecen a un segmento específico de la población. Por ejemplo, los ocupantes de un automóvil o los inquilinos de un edificio. Este tipo de situaciones no afectan a la población en general, sino que más bien son un fenómeno que sucede en una población en específico. Es así que se puede actuar rápidamente para socorrer a las víctimas y no se altera el ritmo o el funcionamiento de la colectividad. En cambio, en una emergencia es una situación que aparece o surge como un fenómeno, desde un fenómeno inesperado y desagradable que genera daños en la realidad, alteraciones en las personas, en los bienes y servicios, que supone una ruptura de la normalidad en un sistema, pero que no excede de la capacidad que tiene esta comunidad para darle respuesta. En el caso de un desastre, toda la población se ve de forma indiscriminada afectada por los hechos infaustos y la vida social cotidiana se ve alterada. En los desastres, los sistemas de respuesta institucionales públicos y privados también pueden quedar indemnes y pueden ayudar a la colectividad afectada. Se da una amplia y casi completa ruptura de todos los procesos sociales, de la estructura social y de las interacciones primarias y secundarias, así como una amplia destrucción de la infraestructura funcional, como pueden ser edificios, redes de comunicación y apoyo social. Finalmente, un evento como una catástrofe es una situación en la que un fenómeno infausto e imprevisto afecta a una colectividad de forma global, incluidos sus sistemas de respuesta institucional. Los individuos no pueden contar con la ayuda institucional, al menos en los primeros momentos, teniendo que hacerse cargo por sus propios medios. Asimismo, existen algunos criterios descritos desde las ciencias sociales, especialmente de un autor apellidado Britton, que nos ayudan a tener en cuenta las diferencias que existen en estos eventos, aunque todos ellos son considerados como periodos de crisis social y generadores de estrés colectivo. Como habíamos visto, existen algunas diferencias. Y los criterios que nos ayudan a tener en cuenta estas diferencias son el número y tipo de personas implicadas, el grado de implicación de las personas dentro del área o sistema social afectado, la cantidad de ruptura o destrucción causada en el sistema social por el agente inductor de estrés colectivo. Por otro lado, una emergencia de salud pública debe ser definida como un hecho o amenaza inminente de una enfermedad o condición de salud, causado por diferentes fenómenos como el terrorismo biológico, una epidemia o pandemia, o un nuevo agente infeccioso de alta letalidad, tal vez una toxina biológica, también podría ser, que supone un riesgo significativo para un número importante de los seres humanos, que genera incidentes o permanentes y que pueda crear incapacidad a largo plazo. Actualmente, ¿a qué eventos nos enfrentamos? A modo de ejemplo, tomaremos en cuenta la crisis actual que tiene características particulares en nuestra labor. Existen otros aspectos específicos en esta intervención de desastres que se abordan desde otros cortes, en otros cursos. Sin embargo, aquí vamos a priorizar los eventos que se vinculan directamente con nuestra salud. Esta pandemia y las consecuentes medidas de protección frente a la misma, por ejemplo la cuarentena, traen consigo amenazas y pérdidas a nivel múltiple, tanto de salud,
de la libertad, de la permanencia, estabilidad laboral, vínculos sociales, entre otros. A su vez, resulta incierto e impredecible el curso que va a seguir, por lo que cuesta identificar las medidas de acción frente a la misma a mediano y largo plazo. Asimismo, esta situación está revelando y potenciando múltiples riesgos y situaciones de vulnerabilidad física, mental y social, tales como el abuso infantil, la violencia de género, el desarrollo de psicopatologías, etc. Además, esta crisis no solo afecta a una población en particular, sino que el equipo de respuesta frente a la misma también se encuentra afectado. Para definir el tipo de intervenciones a realizar, debemos tomar siempre en cuenta las variables psicológicas que se activan frente a estos eventos críticos. En esta lámina les presentamos un cuadro resumen con algunas de las reacciones más comunes en estos casos. Cabe destacar que la variabilidad en la respuesta dependerá a su vez de las características del evento, así como en variables personales y sociales en las que está inmerso el sujeto o la comunidad que sufre ese evento. Aquí las han dividido de manera física, las reacciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Además, de acuerdo a lo establecido por la Cruz Roja Internacional, frente a estos eventos críticos, las personas afectadas suelen reaccionar de estas maneras. Evitan los estímulos del entorno que lo hacen amenazante, son menos flexibles y menos sociables, son más irritables y suelen cansarse con más facilidad, cambian su forma de ser con las personas que viven y se aíslan en situaciones de interacción con otros, como por ejemplo en el trabajo. En ese punto también debemos saber que cuando se activan nuestras respuestas de protección y autocuidado, estas dependen del nivel de riesgo en el que nos percibamos. Como ya hemos visto en la clase de modelos, existen múltiples variables personales y sociales que influyen en que adoptemos estas conductas. A continuación presentaremos algunas de las que se han visto o se presentan de manera más común frente a eventos críticos y que influyen en nuestra percepción de vulnerabilidad al respecto. Una variable es la ausencia de concienciación. Tenemos una percepción de riesgo más baja del usual porque consideramos que hay una baja probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, cuando recién brotaron los casos en China y se extendió por otros países, muchos de nosotros podríamos haber pensado que era muy poco probable que llegue a nuestro país y que nos afecte directamente. Otra variable es la baja de estimación de riesgo, que está referida a la percepción de la amenaza en sí misma. Por ejemplo, esto quiere decir que estimamos como menos graves los efectos del desastre o situación crítica. En este caso de la pandemia podría ser pensar que solo es una gripe o algo que te genera síntomas y que no llega a nada más. Tenemos otra variable que es el fatalismo y la negación. Se expresan en creencias de tipo como lo que venga, lo que tenga que suceder, sucederá, eso no puede estar pasando. ¿No? El fatalismo es como pensar que no hay forma de que yo escape de esta situación y por tanto no puedo hacer nada al respecto. Mientras que la negación nos hace pensar, o más bien nos hace evitar vernos inmersos en el problema y no resolverlo tampoco. Por otro lado, tenemos presiones sociales, porque en algunos casos se hace uso del humor para que esta respuesta, para tener una respuesta defensiva de parte de este, ¿verdad? Y así se interpreta como un signo de carácter fuerte o de menor vulnerabilidad, pero que tampoco nos ayuda a sentirnos en una situación de cuidado. Asimismo, pares y colaboradores refieren que nos percibimos con menor riesgo cuando no hemos tenido afectación directa por el evento. También existe una mayor necesidad de sentido de control frente a eventos negativos, como por ejemplo cuando las personas empiezan a comprar papel higiénico de manera excesiva durante la pandemia, ya que esto puede estar disfrazado, nuestro temor o nuestra necesidad, perdón, de tener el control, se disfraza en esta conducta compensatoria y así se activan sesgos al respecto. En cuanto a variables sociales, muchas veces formamos estereotipos sobre quienes sí se pueden ver afectados, a diferencia de lo que me puede pasar a mí. Así podemos pensar que eso o el virus solo va a afectar a quienes
no son limpios. Por supuesto, la falta de información también es un problema, ya que ya sea por falta de acceso a esta o por tener información de cierto tipo que no sea veraz, se pueden reafirmar creencias irracionales. ¿Cuáles son los objetivos de salud frente a eventos críticos o adversos como los que mencionamos? Bueno, la OMS menciona que el objetivo primario de la atención en salud en una emergencia tiene que ver con reducir las muertes evitables y la carga de morbilidad y discapacidad. Las intervenciones psicológicas que se den durante esta crisis deben estar orientadas a que las personas expresen sus sentimientos y experiencias y se facilite así la elaboración de un duelo o pérdida. Asimismo, se restablezca el funcionamiento necesario para tomar decisiones vinculadas al evento. De otro lado, en todas las crisis de salud pública es importante el papel de los medios de comunicación, principalmente de la prensa escrita, la radio y la televisión, quienes tienen el rol de informar de manera clara y certera sobre los sucesos, riesgos y alternativas durante la emergencia y después de ella. Finalmente, en esta presentación les mostramos lo planteado por la Organización Panamericana de Salud, que habla sobre los dos tipos de intervención que se pueden hacer durante una crisis. Por un lado están los primeros auxilios psicológicos o de primera ayuda psicosocial, que tienen que ver con estas acciones que forman parte del acompañamiento psicosocial de primera respuesta de atención y que están dirigidos a todas las personas que estén pasando una situación crítica, para permitir potenciar estrategias de afrontamiento funcionales para ellas mismas. Hay tres componentes importantes de recordar en los primeros auxilios psicológicos, y estos son observar, escuchar y conectar. Observar nos permite identificar fuentes de recursos en la zona donde está la persona a la que quiero apoyar, quienes parecen ser también las más vulnerables y a quienes podemos ofrecer nuestra ayuda primero. Escuchar me permite iniciar un vínculo que contribuye a priorizar la atención en sus necesidades y facilitar la toma de decisiones para el cuidado de su salud tanto física como mental. Finalmente, conectar implica un vínculo horizontal, empático y respetuoso con la persona a la que estamos ayudando, donde se fomenta la autonomía y la optimización de las estrategias de afrontamiento individual y colectivo. Por otro lado, tenemos la intervención especializada o profesional para emergencias psiquiátricas. Ambas intervenciones buscan cubrir algunos objetivos, y estos son: detener el proceso agudo de descompensación psicológica, aliviando la manifestación sintomática y el sufrimiento; estabilizar el individuo y protegerlo del estrés adicional, reduciendo los sentimientos de anormalidad o enfermedad; evitar complicaciones adicionales; restaurar las funciones psíquicas y readaptar a la persona a las nuevas condiciones tan rápido como sea posible; prevenir o mitigar el impacto del estrés postraumático; facilitar u orientar la asistencia profesional a mediano o largo plazo si fuera necesario. Les dejamos, además de esta presentación, dos recursos adicionales que pueden ver en la sección de esta clase, donde podrán ver aterrizadas algunas propuestas que tiene el MINSA para trabajar en situaciones críticas, específicamente en la pandemia que vivimos hoy en día.